Me llamo Aurelio Vega. Tengo 71 años y mi propia hija me mandó a un asilo para quedarse con mi casa y mis ahorros. Pero lo que ella no sabía es que yo había tomado precauciones legales que cambiarían su vida para siempre. Cuando la justicia tocó su puerta, se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su viejo padre. Si me acompañas en esta historia hasta el final, vas a entender por qué nunca, pero nunca hay que subestimar a un adulto mayor que tiene las cosas claras. Vas a ver cómo una hija ambiciosa terminó en la cárcel por querer robarle a su propio padre. Y sobre todo, vas a aprender que la edad no es sinónimo de indefensión. Esta historia comienza hace 6 meses, cuando mi hija Jimena vino a visitarme con esa sonrisa falsa que uso desde que se casó con ese inútil de Rodrigo. Yo vivía tranquilo en mi casa de 2 plantas en el barrio Providencia, la misma casa que compré hace 40 años, cuando era inspector de Hacienda y tenía un sueldo decente. Era una tarde de martes típica de otoño. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando llegaron en ese auto que habían comprado con una financiación que les iba a durar más años que un matrimonio promedio. Los vi llegar desde la ventana de la cocina y algo en la manera en que caminaban me hizo sospechar que no venían de visita social. «Papá», me dijo ese martes por la tarde mientras tomábamos té en la cocina, «Rodrigo y yo hemos estado pensando en tu situación. Ya no eres joven, vives solo en esta casa tan grande, y francamente nos preocupa tu salud». No era cierto que viviera solo. Tenía a doña Remedios, mi empleada doméstica de 60 años, que venía todos los días desde hacía 15 años. Una mujer trabajadora y honesta que conocía cada rincón de mi casa mejor que yo mismo. Además de doña Remedios, tenía mis rutinas perfectamente organizadas. Los lunes y miércoles iba al centro médico para mis controles de rutina. Los martes y jueves visitaba a mi hermano Tomás, que vivía a unas cuadras. Los viernes jugaba dominó en el club de jubilados. Los sábados hacía las compras grandes en el supermercado. Los domingos leía el diario completo desde la primera hasta la última página. También tenía mis vecinos, gente buena que me conocía desde hacía décadas. La señora Aguirre de al lado, que siempre me traía empanadas cuando cocinaba de más. Don Esteban de enfrente, que me ayudaba con las reparaciones menores de la casa. La familia Contreras de la esquina, que siempre me invitaba a los asados familiares. No estaba solo, ni mucho menos. «Papá», me dijo ese martes por la tarde mientras tomábamos té en la cocina, «Rodrigo y yo hemos estado pensando en tu situación. Ya no eres joven, vives solo en esta casa tan grande, y francamente nos preocupa tu salud». No era cierto que viviera solo. Tenía a doña Remedios, mi empleada doméstica de 60 años que venía todos los días desde hacía 15 años. Tenía a mis vecinos, tenía mis rutinas, tenía mi vida perfectamente organizada. ¿Mi situación?, le pregunté mirándola fijamente a los ojos. «¿Cuál situación? Yo estoy perfectamente bien, Jimena. Duermo bien, como bien, manejo mi auto, pago mis cuentas, leo mis libros. ¿Qué situación problemática ves vos?». La miré detenidamente mientras formulaba su respuesta. Jimena tenía 38 años, era contadora pública y trabajaba en una empresa mediana del centro. Siempre había sido ambiciosa, incluso desde chica. Cuando tenía 10 años, ya estaba calculando cuánto dinero necesitaba para comprarse las zapatillas que quería. Cuando tenía 15, ya sabía exactamente qué carrera iba a estudiar y en qué universidad. Cuando tenía 25, ya tenía un plan de 5 años para su vida profesional. Esa ambición me había parecido admirable cuando era joven. Me gustaba ver que mi hija tenía objetivos claros y trabajaba para conseguirlos, pero ahora sentado frente a ella en mi propia cocina, empezaba a entender que esa ambición podía tener un lado muy oscuro. «Papá, no te enojes», me respondió con esa voz condescendiente que usaba cuando quería manipularme. «Es solo que pensamos que estarías mejor cuidado en un lugar especializado. Conocemos un hogar geriátrico muy lindo, con enfermeras, con actividades, con gente de tu edad. Un hogar geriátrico». Así le decía a lo que en realidad era un asilo, como si cambiarle el nombre fuera a cambiar la realidad de lo que me estaba proponiendo. Era la misma estrategia que usaba en su trabajo cuando tenía que presentar malas noticias a los clientes.
Envolvía las cosas feas con palabras bonitas. Mira, Jimena, le dije lo más calmado que pude. Yo no necesito que me cuiden en ningún lugar especializado. Estoy perfectamente bien acá en mi casa. Tengo mi rutina, tengo mis amigos, tengo mi vida organizada. No veo ninguna razón para cambiar nada. Pero papá, siguió insistiendo mientras sacaba unos folletos de su cartera, ¿qué pasa si te caes en la ducha? ¿Qué pasa si te da un infarto en la madrugada? ¿Quién te va a ayudar? Los folletos mostraban fotos de un edificio moderno con jardines y salas elegantes. Todo muy lindo, todo muy caro. Tengo teléfono, Jimena, tengo vecinos, tengo a doña Remedios que viene todos los días. No estoy abandonado en una isla desierta. Además, tengo 71 años, no 91 años. Mi cabeza funciona perfectamente y mi cuerpo también está bien para mi edad. Rodrigo, que hasta ese momento había estado callado mirando su teléfono, decidió meterse en la conversación. Don Aurelio, con todo respeto, pero a veces las personas mayores no se dan cuenta cuando necesitan ayuda. Es mejor prevenir que lamentar. Rodrigo tenía 35 años y trabajaba como vendedor de seguros. Era uno de esos hombres que hablan mucho y dicen poco. Siempre había tenido la costumbre de explicarme cosas obvias como si yo fuera un niño de 5 años. Era el tipo de persona que te explica cómo funciona un semáforo mientras esperas para cruzar la calle. «Papá, no te enojes», me respondió con esa voz condescendiente que usaba cuando quería manipularme. «Es solo que pensamos que estarías mejor cuidado en un lugar especializado. Conocemos un hogar geriátrico muy lindo, con enfermeras, con actividades, con gente de tu edad. Un hogar geriátrico». Así le decía a lo que en realidad era un asilo, como si cambiarle el nombre fuera a cambiar la realidad de lo que me estaba proponiendo. «Mira, Jimena», le dije lo más calmado que pude, «yo no necesito que me cuiden en ningún lugar especializado. Estoy perfectamente bien acá en mi casa». «Pero papá», siguió insistiendo, «¿qué pasa si te caes en la ducha? ¿Qué pasa si te da un infarto en la madrugada? ¿Quién te va a ayudar? Tengo teléfono, Jimena. Tengo vecinos. Tengo a doña Remedios que viene todos los días. No estoy abandonado en una isla desierta». La conversación siguió por más de una hora. Cada vez que yo le daba una razón de por qué estaba bien viviendo en mi casa, ella me daba 2 razones de por qué debería irme a un asilo. Hasta que se cansó de dar vueltas y me dijo la verdad. «Además, papá, Rodrigo y yo necesitamos más espacio. Estamos pensando en tener otro bebé y nuestro departamento se nos quedó chico. Esta casa sería perfecta para nosotros». Ahí estaba la verdadera razón. No les preocupaba mi salud ni mi seguridad. Querían mi casa, una casa de 180 metros cuadrados en uno de los mejores barrios de la ciudad. Una casa que yo había pagado con el sudor de 40 años de trabajo. «Entiendo que necesiten más espacio», le dije, «pero mi casa no está en venta. Si quieren una casa más grande, compren una casa más grande. Yo no me voy a ningún asilo. Papá, no seas egoísta. Tú ya viviste tu vida. Nosotros recién estamos empezando. Los jóvenes necesitan oportunidades. No es justo que vos tengas toda esta casa para vos solo, mientras nosotros vivimos apretados en un departamento de 50 metros. Los jóvenes necesitan oportunidades». Como si yo fuera un viejo avaro que les estaba negando el futuro. Como si mi vida ya no valiera nada, porque tenía 71 años. Me levanté de la mesa y le dije que se fuera de mi casa. «No te estoy echando por maldad, Jimena. Te estoy echando porque viniste a mi casa a faltarme el respeto. Cuando aprendas a hablarme como corresponde, podés volver». Se fue sin despedirse, dando un portazo que se escuchó en toda la cuadra. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera preocupado por la discusión, sino porque algo me decía que esto no iba a quedar así. Tenía razón. Una semana después apareció con Rodrigo y con los papeles de un hogar geriátrico. «Papá», me dijo, «ya hicimos todas las averiguaciones. Este lugar es perfecto para vos. Mira las fotos». Las fotos mostraban un edificio moderno con jardines, salas de estar amplias, comedores elegantes. Parecía más un hotel que un asilo. «¿Y cuánto cuesta este paraíso?», le pregunté. Rodrigo se aclaró la garganta antes de responder. «Don Aurelio, no se preocupe por el costo. Entre su jubilación y una pequeña ayuda que podemos dar nosotros, se puede pagar perfectamente.
Una pequeña ayuda. ¡Qué generosos! ¿Y quién va a administrar mi jubilación?, les pregunté. ¿Quién va a decidir cuánto se gasta en el hogar y cuánto queda para mis gastos personales? Ximena y Rodrigo se miraron. Obviamente habían pensado en eso. Bueno, papá, como vos vas a estar en el hogar, no vas a tener muchos gastos personales. Con que te quede un poco para comprarte cigarrillos y algunas cositas, va a estar bien. El resto lo podemos usar para ayudar a pagar la mensualidad del hogar. Cigarrillos y algunas cositas. Como si mis únicos gastos fueran los de un nene con su mesada. Como si no tuviera derecho a decidir cómo gastar mi propia jubilación. ¿Y mi casa?, les pregunté. ¿Qué pasa con mi casa mientras yo estoy en el hogar? Nosotros nos podemos hacer cargo de cuidarla, me respondió Ximena rápidamente. La podemos mantener limpia, pagar los servicios, hacer las reparaciones que haga falta. Así cuando cuando ya no la necesites más, va a estar en perfectas condiciones. Cuando ya no la necesite más. Qué manera elegante de decir cuando me muera. Les dije que no. Les dije que ni loco me iba a ir a un asilo. Les dije que mi casa era mía y que ahí me iba a quedar hasta el día que me muriera. Pero ellos no se dieron por vencidos. Durante las siguientes semanas siguieron insistiendo. Venían con argumentos médicos, con estadísticas de accidentes domésticos en personas mayores, con testimonios de familias que habían tomado la misma decisión. Un día, Ximena llegó con una psicóloga. «Papá, la doctora Villalobos quiere hablar con vos sobre los beneficios de vivir en comunidad para las personas de la tercera edad». La doctora Villalobos era una mujer joven que hablaba como si yo fuera un niño con problemas de aprendizaje. «Don Aurelio», me dijo, «es muy común que las personas mayores se resistan a los cambios, pero la verdad es que la vida en un hogar geriátrico puede ser muy enriquecedora. Usted va a tener compañía, va a tener actividades, va a tener atención médica permanente». «Doctora», le respondí, «yo no necesito que usted me explique lo que es bueno para mí. Tengo 71 años, no 71 meses. Sé perfectamente lo que quiero y lo que no quiero, y no quiero irme a un asilo». La doctora siguió hablando durante media hora sobre autonomía, sobre calidad de vida, sobre adaptación a nuevas etapas. Todo muy bonito, pero no me convenció. Cuando se fue, le dije a Ximena que no trajera más psicólogos a mi casa, pero la presión siguió. Ahora venían con argumentos económicos. «Papá», me decía Rodrigo, «mantener esta casa es muy caro. Los servicios, los impuestos, el mantenimiento. En el hogar vos vas a tener todo incluido por un precio fijo. ¿Y quién te dijo que yo no puedo pagar mi casa?», le pregunté. «¿Quién te dijo que tengo problemas económicos?». «No, don Aurelio, no es que usted tenga problemas económicos. Es que podría usar esa plata para otras cosas. Podría viajar, podría comprarse cosas lindas, podría ayudar a su familia». Ayudar a la familia. Ahí estaba otra vez el verdadero motivo. Querían que yo vendiera mi casa para darles la plata a ellos, o mejor aún, querían que me fuera al asilo para quedarse ellos con la casa sin pagar nada. Una noche, después de otra visita agotadora de Ximena y Rodrigo, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi abogado, el doctor Santander, un hombre serio que había manejado mis asuntos legales durante los últimos 20 años. «Doctor», le dije, «necesito protegerme de mi propia familia. Necesito asegurarme de que nadie pueda obligarme a irme de mi casa ni apropiarse de mis bienes sin mi consentimiento». El doctor Santander me escuchó con atención. «Don Aurelio», me dijo, «hay varias medidas legales que podemos tomar. Podemos hacer un poder restringido, podemos establecer un fideicomiso, podemos redactar un testamento muy específico. También podemos dejar constancia notarial de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Hagamos todo eso, doctor. Quiero que quede claro que yo estoy perfectamente cuerdo, que nadie me está obligando a tomar estas decisiones y que cualquier intento de internarme contra mi voluntad va a tener consecuencias legales graves». Durante los siguientes días, el doctor Santander y yo trabajamos en todos los documentos. Hicimos una evaluación psicológica completa que demostró que yo estaba en perfecto estado mental. Hicimos un poder que solo se activaba en caso de que yo quedara incapacitado por una enfermedad grave, certificada por 2 médicos independientes.
Pero lo más importante fue lo que hicimos con la casa. Establecimos un fideicomiso que garantizaba que yo podía vivir en mi casa hasta el día de mi muerte, independientemente de lo que pasara con mi salud o mis finanzas. También establecimos que cualquier intento de sacarme de la casa contra mi voluntad sería considerado una violación de mis derechos y tendría consecuencias penales. Además, redactamos un testamento muy claro. Si yo moría viviendo tranquilo en mi casa, Ximena heredaría todo. Pero si yo moría en un asilo o en cualquier lugar que no fuera mi casa, toda mi herencia se iba a ir a obras de caridad. Ximena no iba a recibir ni un peso. ¿Está seguro de esta decisión, don Aurelio?, me preguntó el doctor Santander. Es una medida muy drástica. Estoy seguro, doctor. Si mi hija me respeta y me deja vivir tranquilo en mi casa, va a heredar todo cuando yo me muera. Pero si me falta el respeto y me obliga a irme de mi casa, no va a recibir nada. Guardé todos los documentos en una caja fuerte y le di una copia al doctor Santander. También le di una copia a mi hermano Tomás, que vivía en otra ciudad, pero que siempre había sido una persona de confianza. Les dije que si alguna vez intentaban internarme contra mi voluntad, activaran inmediatamente todas las medidas legales. Mientras tanto, Ximena y Rodrigo seguían con su campaña de convencimiento, pero ahora habían cambiado de estrategia. En lugar de insistir con argumentos médicos o económicos, empezaron a usar la manipulación emocional. «Papá», me decía Ximena con lágrimas en los ojos, «nosotros te amamos mucho y solo queremos lo mejor para vos. ¿No entendés que nos duele verte tan solo, tan aislado? Queremos que seas feliz. No estoy solo ni aislado, Ximena. Tengo mis amigos, tengo mis rutinas, tengo mi vida. Lo que me va a hacer infeliz es que me saquen de mi casa contra mi voluntad. Pero papá, los viejos a veces no se dan cuenta de que necesitan ayuda. A veces toman decisiones que no son las mejores para ellos. Nosotros como familia tenemos la responsabilidad de cuidarte». «¿Los viejos?», le pregunté. «¿Desde cuándo soy los viejos? ¿Desde cuándo perdí el derecho a tomar mis propias decisiones? Tengo 71 años, no 101 años. Mi mente funciona perfectamente». Una tarde, mientras yo estaba durmiendo la siesta, llegaron a mi casa con un médico. Era un hombre mayor que se presentó como el doctor Herrera, especialista en geriatría. Ximena le había dicho que yo estaba mostrando signos de demencia senil. «Don Aurelio», me dijo el doctor después de hacerme algunas preguntas básicas, «su hija está preocupada por algunos cambios que ha notado en su comportamiento. ¿Es cierto que a veces se olvida de las cosas? ¿Es cierto que se confunde con las fechas?» «Doctor», le respondí, «mi memoria funciona perfectamente. Recuerdo el nombre de todos mis compañeros de trabajo de hace 30 años. Recuerdo la fecha exacta en que compré esta casa. Recuerdo el día que nació mi hija. Lo único que se me olvida a veces es por qué mi propia familia me trata como si fuera un estorbo». El doctor me hizo más preguntas. Me pidió que le dijera qué día era, cómo se llamaba el presidente, qué había desayunado esa mañana. Respondí todo correctamente. Al final, tuvo que admitir que yo estaba en perfecto estado mental. «Su padre está completamente lúcido», le dijo a Ximena. «No hay ningún signo de deterioro cognitivo. No entiendo por qué pensó que tenía demencia». Ximena se puso colorada. Le había mentido al médico para tratar de conseguir un certificado que dijera que yo estaba loco. Después de que se fueron, llamé al doctor Santander. «Doctor», le dije, «ya empezaron a moverse. Trajeron un médico para tratar de certificar que estoy demente. Afortunadamente, el médico es honesto y no se prestó al juego». «Don Aurelio», me dijo el doctor, «creo que es hora de que activemos algunas de las medidas preventivas. Voy a enviar una carta documento a su hija informándole que cualquier intento de internarlo contra su voluntad tendrá consecuencias legales graves». La carta llegó 3 días después. Ximena vino a mi casa furiosa. «Papá, ¿cómo pudiste mandar una carta documento a tu propia hija? ¿Cómo pudiste amenazarme con la justicia?» «No te amenacé, Ximena. Te informé. Te informé que tengo derechos y que no me los van a pisar. Te informé que no soy un objeto que se puede mover de lugar cuando molesta. Pero papá, nosotros solo queremos ayudarte. Solo queremos que estés bien cuidado. Si me quisieran ayudar, me respetarían.
Si me quisieran ayudar, me dejarían vivir tranquilo en mi casa. Lo que ustedes quieren no es ayudarme, es apropiarse de mi casa y de mi plata. Jimena se fue llorando, pero yo sabía que no se iba a dar por vencida, y tenía razón. Una semana después pasó algo que nunca me imaginé que podía pasar. Llegaron a mi casa con una ambulancia. «Papá», me dijo Ximena, «el doctor dice que tenés que ir al hospital para hacerte algunos estudios. Solo van a ser unos días». Era mentira. No había ningún doctor que hubiera dicho eso. Era una ambulancia privada que ellos habían contratado para llevarme directo al asilo. «No me voy a ningún lado», les dije. «No hay ningún doctor que me haya mandado a hacer estudios. Esto es un secuestro». Los paramédicos me miraron confundidos. Les habían dicho que yo era un viejo demente, que se resistía al tratamiento médico. «Don Aurelio», me dijo uno de los paramédicos, «sus familiares nos dijeron que usted tiene una cita médica urgente». «No tengo ninguna cita médica», le respondí, «y si la tuviera iría en mi auto, no en una ambulancia. Estos son mis documentos, esta es mi casa, y nadie me va a sacar de acá contra mi voluntad». Saqué los papeles que había firmado con el doctor Santander y se los mostré a los paramédicos. Cuando leyeron que cualquier intento de sacarme de mi casa contra mi voluntad era ilegal, se negaron a llevarme. Le dijeron a Jimena que ellos no se iban a hacer responsables de un secuestro. Jimena estaba furiosa. Empezó a gritarme en medio de la calle, delante de todos los vecinos. «Papá, vos estás loco. No podés vivir solo. Te vas a morir acá adentro y nadie se va a dar cuenta». La señora Aguirre, mi vecina de al lado, salió de su casa. «Don Aurelio», le preguntó, «¿está todo bien? ¿Necesita que llame a la policía?» «No, señora Aguirre», le respondí. «Solo es mi hija que quiere internarme en un asilo para quedarse con mi casa». Los paramédicos se fueron sin llevarme. Jimena y Rodrigo también se fueron, pero yo sabía que esto no había terminado. Esa misma noche llamé al doctor Santander para contarle lo que había pasado. «Don Aurelio», me dijo el doctor, «esto ya es muy grave. Han intentado sacarlo de su casa con engaños. Mañana mismo vamos a hacer una denuncia en fiscalía. También vamos a pedir una restricción de acercamiento para que no puedan molestarlo más». Al día siguiente fuimos a fiscalía. El fiscal Morales me escuchó con atención mientras yo le contaba todo lo que había pasado. Al final me dijo que lo que habían hecho Jimena y Rodrigo era un delito. Habían intentado privarme de mi libertad con engaños. «Don Aurelio», me dijo el fiscal, «vamos a abrir una investigación. También vamos a pedirle al juez que dicte una medida de protección. Su hija y su yerno no van a poder acercarse a su casa sin autorización judicial». La restricción de acercamiento llegó 2 días después. Ximena y Rodrigo no podían acercarse a menos de 200 metros de mi casa. Si lo hacían, irían presos. Pensé que con eso se iba a terminar el problema, pero me equivoqué. Una mañana, doña Remedios llegó a mi casa llorando. «Don Aurelio», me dijo, «la señora Jimena me llamó anoche. Me ofreció plata para que yo le dijera a usted que se tiene que ir al asilo. Me dijo que si no la ayudaba me iba a hacer problemas». «¿Qué clase de problemas?», le pregunté. «Me dijo que iba a decir que yo le robo cosas de la casa, que iba a hacer que me metan presa». «Don Aurelio, yo llevo 15 años trabajando en esta casa y nunca me llevé ni un peso que no fuera mío». «Tranquila, doña Remedios», le dije. «Jimena no le puede hacer nada, pero ahora me está intentando sobornar y amenazar. Esto ya es demasiado». Esa misma tarde llamé otra vez al doctor Santander. «Doctor», le conté lo que había pasado con doña Remedios. «Mi hija ahora está tratando de sobornar y amenazar a mi empleada. Esto ya no es solo un problema familiar. Esto es una conspiración criminal». «Don Aurelio», me dijo el doctor, «mañana mismo vamos a ampliar la denuncia. Soborno, amenazas, intento de privación ilegítima de la libertad. Su hija se está metiendo en problemas legales muy serios». Pero antes de que pudiéramos ampliar la denuncia, pasó algo que cambió todo. Un viernes por la mañana, mientras yo estaba leyendo el diario en el jardín, llegó un auto de la policía. Se bajaron 2 oficiales y tocaron el timbre. «Buenos días, don Aurelio», me dijo uno de los policías. «Somos de la Unidad de Delitos Económicos. Tenemos una orden judicial para revisar su casa. Estamos investigando una denuncia por estafa y apropiación indebida». «¿Estafa?», les pregunté. «¿Quién me denunció por estafa?» «Su hija, don Aurelio.
Dice que usted ha estado falsificando documentos, que ha estado mintiendo sobre su estado mental y que ha estado manipulando a un abogado para cambiar su testamento de manera fraudulenta. No podía creer lo que estaba escuchando. Jimena me había denunciado por estafa para tratar de anular todos los documentos que había firmado con el doctor Santander. Era su última carta para tratar de apropiarse de mi casa. Oficiales, les dije, yo no he estafado a nadie. Todos los documentos que firmé están perfectamente legales. Pueden hablar con mi abogado, pueden hablar con mi médico, pueden hablar con mis vecinos. Todos les van a confirmar que yo estoy perfectamente cuerdo. Los policías revisaron toda la casa. Revisaron mis documentos, mis papeles, mis contratos. Hablaron con doña Remedios. Hablaron con mis vecinos. Hablaron por teléfono con el doctor Santander. Después de 3 horas de investigación, llegaron a la conclusión de que la denuncia era falsa. Don Aurelio, me dijo el oficial antes de irse, la denuncia de su hija no tiene ningún fundamento. Todos los documentos están en orden y todas las personas con las que hablamos confirman que usted está en perfecto estado mental. Lo que sí es grave es que su hija haya hecho una denuncia falsa. Esa tarde sonó el teléfono. Era el fiscal Morales. Don Aurelio, me dijo, tenemos novedades sobre su caso. Su hija acaba de cometer otro delito. Hacer una denuncia falsa es un delito penal. Además, hemos estado investigando sus finanzas y encontramos algo muy interesante. ¿Qué encontraron?, le pregunté. Encontramos que su hija y su yerno han estado haciendo averiguaciones sobre el valor de su casa. Han ido a varias inmobiliarias preguntando cuánto vale su propiedad. También han estado averiguando sobre préstamos hipotecarios. ¿Préstamos hipotecarios?, pregunté sorprendido. Sí, don Aurelio. Al parecer, su hija estaba planeando apropiarse de su casa y después hipotecarla para conseguir dinero. Tenemos las grabaciones de las conversaciones que tuvo en el banco. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija no solo quería echarme de mi casa, sino que además planeaba hipotecarla para conseguir plata. Era una conspiración criminal mucho más grande de lo que yo había pensado. Don Aurelio, siguió el fiscal, mañana vamos a allanar la casa de su hija. Creemos que vamos a encontrar más evidencias de esta conspiración. También vamos a citarla a declarar. Los delitos que ha cometido pueden llevarla al presidio. Esa noche no pude dormir. Por un lado estaba aliviado de que la justicia hubiera descubierto la verdad. Por otro lado, me dolía saber que mi propia hija era capaz de hacer todo esto. Me dolía pensar que la mujer que yo había criado, que yo había educado, que yo había amado desde el día que nació, me estaba tratando como a un enemigo. Al día siguiente, temprano por la mañana, vi desde mi ventana como varios autos de la policía se dirigían hacia el barrio donde vivía Jimena. El allanamiento había comenzado. A las 2 horas sonó mi teléfono. Era el fiscal Morales otra vez. Don Aurelio, me dijo, encontramos todo lo que necesitábamos. Su hija tenía en su casa documentos falsificados con su firma, tenía cotizaciones de inmobiliarias, tenía información sobre préstamos hipotecarios y tenía un plan detallado para apropiarse de sus bienes. ¿Un plan detallado?, pregunté. Sí, don Aurelio. Tenían todo calculado. ¿Cuánto valía su casa? ¿Cuánto podían conseguir hipotecándola? ¿Cómo iban a dividirse el dinero? También tenían contactos en clínicas psiquiátricas para conseguir certificados falsos de demencia senil. Me quedé en silencio. Era peor de lo que había imaginado. No era solo que quisieran mi casa. Era una operación criminal organizada para robarme todo lo que tenía. Don Aurelio, siguió el fiscal, su hija va a ser arrestada esta tarde. Los cargos son muy graves. Intento de estafa, falsificación de documentos, denuncia falsa, intento de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita para delinquir. ¿Y Rodrigo?, pregunté. Rodrigo también va a ser arrestado. Al parecer, él era quien tenía los contactos en las inmobiliarias y en los bancos. Era quien estaba organizando toda la parte financiera de la estafa. Esa tarde, mientras tomaba té en mi jardín, vi pasar el auto de la policía que llevaba a Jimena arrestada. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron a través de la ventanilla del auto. Vi que estaba llorando. Por primera vez en meses sentí pena por ella, pero era una pena mezclada con decepción y tristeza.
Durante los siguientes días, el caso de Jimena y Rodrigo salió en todos los diarios de la ciudad. Los medios lo presentaron como un caso de violencia económica contra personas mayores. Mi historia se convirtió en un ejemplo de cómo los adultos mayores pueden ser víctimas de sus propias familias. Muchos periodistas vinieron a entrevistarme. Yo les conté toda la historia, desde el principio hasta el final. Les expliqué cómo había tomado precauciones legales y cómo la justicia había funcionado correctamente. Quería que otros adultos mayores supieran que tenían derechos y que podían defenderse. Una semana después del arresto, recibí una visita inesperada. Era la madre de Rodrigo, una señora mayor que se llamaba Doña Carmen. Vino a pedirme perdón por lo que había hecho su hijo. Don Aurelio, me dijo, yo no sabía nada de lo que estaban planeando Rodrigo y Jimena. Cuando me enteré, no lo podía creer. Mi hijo siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así. Le agradecí que hubiera venido, pero le dije que el perdón no dependía de mí. Su hijo y mi hija tenían que responder ante la justicia por lo que habían hecho. Doña Carmen me preguntó si yo no podía retirar la denuncia. No puedo retirar la denuncia, doña Carmen, le expliqué. Primero, porque el delito ya está consumado y la justicia tiene que actuar. Segundo, porque si yo retiro la denuncia, otros adultos mayores pueden pensar que estos delitos no tienen consecuencias. El juicio duró 3 meses. Yo tuve que ir a declarar varias veces. Fue difícil hablar en público sobre lo que me había hecho mi propia hija, pero sabía que era necesario. El doctor Santander también declaró. Doña Remedios también declaró. Los vecinos también declararon. Las pruebas contra Jimena y Rodrigo eran abrumadoras. Los documentos falsificados, las grabaciones del banco, los mensajes de texto donde planeaban apropiarse de mi casa. El fiscal pidió 5 años de prisión para cada uno. El día de la sentencia, el juez fue muy claro. Este es un caso grave de violencia económica contra un adulto mayor, dijo. Los acusados planearon de manera sistemática apropiarse de los bienes de don Aurelio, utilizando engaños, amenazas y falsificación de documentos. Jimena fue condenada a 4 años de prisión efectiva. Rodrigo fue condenado a 3 años de prisión efectiva. Además, tuvieron que pagar una multa y una indemnización por daños y perjuicios. El juez también estableció que no podían acercarse a mí durante los próximos 10 años. Cuando salimos del juzgado, los periodistas me preguntaron cómo me sentía con la sentencia. Les dije que me sentía triste, pero aliviado. Triste porque mi propia hija había terminado en la cárcel. Aliviado porque la justicia había funcionado y otros adultos mayores podrían sentirse protegidos. Hace 2 meses que terminó el juicio. Jimena está en la cárcel de mujeres. Rodrigo está en la cárcel de hombres. A veces pienso en ir a visitarla, pero después recuerdo todo lo que me hizo y se me pasan las ganas. Mi hermano Tomás vino desde su ciudad para acompañarme durante el juicio. Se quedó unos días en mi casa después de la sentencia. Una noche, mientras tomábamos vino en el jardín, me preguntó si no me arrepentía de haber denunciado a Jimena. Tomás, le dije, si yo no hubiera denunciado a Jimena, ahora estaría en un asilo, mi casa estaría hipotecada y mi hija se habría salido con la suya. A veces el amor de padre tiene que ser amor duro. ¿Pero no te duele que esté en la cárcel?, me preguntó Tomás. Claro que me duele, hermano. Me duele más de lo que te podés imaginar. Pero me duele menos que saber que mi propia hija me veía como un obstáculo que había que quitar de en medio. La vida siguió. Doña Remedios siguió viniendo todos los días. Mis vecinos siguieron siendo amables y respetuosos. Mis amigos del club siguieron invitándome a jugar dominó los sábados. La única diferencia es que ahora vivía en paz, sin la presión constante de que alguien me quería sacar de mi casa. Un día, mientras leía el diario en el jardín, tocaron el timbre. Era una señora joven que se presentó como la licenciada Morales, trabajadora social del juzgado. Venía a hacer una evaluación de mi situación para un informe que había pedido el juez. Don Aurelio, me dijo después de hacerme varias preguntas, el juez quiere asegurarse de que usted realmente puede vivir solo de manera segura. ¿Tiene algún familiar que pueda cuidarlo si llega a necesitar ayuda? Señorita, le respondí, yo tengo 71 años, no 91 años.
Camino, manejo, cocino, limpio, pago mis cuentas y leo sin anteojos. Si algún día necesito ayuda, voy a ser el primero en pedirla. Pero mientras pueda valerme por mí mismo, nadie me va a obligar a irme de mi casa. La licenciada escribió todo en su informe. Una semana después, recibí una carta del juzgado confirmando que yo estaba en perfectas condiciones para vivir solo y que nadie tenía derecho a obligarme a irme de mi casa contra mi voluntad. 3 meses después del juicio, recibí una carta desde la cárcel. Era de Jimena. En la carta me pedía perdón por todo lo que había hecho. Me decía que había entendido lo mal que se había portado conmigo y que esperaba que algún día pudiera perdonarla. También me contaba que en la cárcel había conocido a otras mujeres que estaban ahí por haber estafado a sus padres o a sus abuelos. Me decía que ahora se daba cuenta de que no era la única persona que había pensado que los viejos eran fáciles de manipular. Al final de la carta, me preguntaba si podía ir a visitarla. Me decía que entendía si no quería verla, pero que le gustaría poder hablar conmigo y explicarme por qué había hecho lo que había hecho. Pensé mucho antes de responder esa carta. Por un lado, seguía siendo mi hija, y parte de mí la extrañaba. Por otro lado, recordaba todo el dolor que me había causado, toda la humillación que había sentido cuando trataba de echarme de mi propia casa. Al final, le escribí una carta corta. Le dije que no la iba a ir a visitar hasta que no estuviera seguro de que su arrepentimiento era genuino. Le dije que cuando saliera de la cárcel, si realmente había cambiado, podríamos intentar reconstruir nuestra relación, pero que esta vez iba a ser bajo mis condiciones. Hace un mes, el doctor Santander me contó que había recibido consultas de varios adultos mayores que habían visto mi caso en los diarios. Personas que estaban pasando por situaciones similares con sus hijos o nietos que querían apropiarse de sus casas o sus ahorros. Don Aurelio, me dijo el doctor, su caso se ha convertido en un precedente legal muy importante. Ahora otros adultos mayores saben que tienen derechos y que se pueden defender. Usted les ha dado esperanza. Me alegra saber que mi historia puede ayudar a otras personas, doctor, pero me da tristeza saber que hay tantos hijos y nietos que ven a sus padres y abuelos como obstáculos en lugar de verlos como personas que merecen respeto. El año pasado, el gobierno creó una nueva ley de protección a adultos mayores. La llamaron Ley Aurelio en honor a mi caso. La ley establece penas más severas para quienes cometan delitos económicos contra personas mayores y crea mecanismos de protección más efectivos. Cuando me enteré de que la ley llevaba mi nombre, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi caso había servido para proteger a otros adultos mayores. Tristeza porque había sido necesario que mi propia hija me traicionara para que el país se diera cuenta de que este era un problema grave. La semana pasada recibí otra carta de Jimena. Esta vez la carta era diferente. No me pedía perdón, ni me pedía que la visitara. Me contaba que había empezado a estudiar Derecho en la cárcel y que quería especializarse en defensa de adultos mayores. Me decía que había entendido que la mejor manera de reparar el daño que me había hecho era ayudando a otros adultos mayores que estuvieran pasando por lo mismo que yo había pasado. Me decía que cuando saliera de la cárcel quería dedicar su vida a luchar contra la violencia económica hacia personas mayores. Esta carta me hizo pensar, tal vez Jimena realmente había cambiado. Tal vez había entendido la gravedad de lo que había hecho. Tal vez había encontrado una manera de convertir su error en algo positivo. Anoche, mientras cenaba solo en mi comedor, me puse a pensar en todo lo que había pasado, en cómo había empezado esta historia con mi hija, tratando de echarme de mi casa, y cómo había terminado con ella en la cárcel estudiando para defender a adultos mayores. La vida es extraña. A veces las cosas más terribles que nos pasan terminan convirtiéndose en las cosas más importantes que hacemos. Si Jimena no me hubiera traicionado, yo nunca habría tomado las precauciones legales que terminaron protegiendo no solo a mí, sino a miles de adultos mayores en todo el país. Doña Remedios me preguntó el otro día si extrañaba a Jimena. Le dije que extrañaba a la Jimena que era antes de casarse, a la Jimena que me visitaba los domingos y me contaba de su trabajo.
Pero no extrañaba a la Ximena que quería meterme en un asilo para robarme la casa. ¿Y si ella cambia de verdad, don Aurelio?, me preguntó doña Remedios. ¿Le va a dar otra oportunidad? Le dije que el tiempo lo diría, que las personas pueden cambiar, pero que el cambio verdadero se demuestra con hechos, no con palabras. El mes que viene se cumple 1 año desde que empezó toda esta historia, 1 año desde que Ximena vino a mi casa con la propuesta de mandarme al asilo. 1 año desde que empecé a tomar las precauciones que terminaron salvándome de una estafa millonaria. He aprendido muchas cosas en este año. He aprendido que la familia no siempre es sinónimo de respeto. He aprendido que los adultos mayores tenemos que defendernos activamente de quienes nos quieren aprovechar. He aprendido que la justicia funciona cuando uno la busca con pruebas y con paciencia. Pero sobre todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para defender la dignidad. Que no importa la edad que tengamos, tenemos derecho a vivir en paz, a tomar nuestras propias decisiones y a que nos respeten. Ayer vi en las noticias que arrestaron a una familia que había estafado a una señora de 80 años. La habían convencido de vender su casa para irse a un hogar de ancianos y después se habían robado toda la plata. Pero la diferencia es que ahora, gracias a la nueva ley, van a ir presos por mucho más tiempo. Cada vez que veo una noticia así, pienso en todas las personas mayores que están sufriendo lo mismo que yo sufrí. Pienso en todos los hijos y nietos que ven a sus padres y abuelos como cajeros automáticos en lugar de verlos como personas. Por eso decidí contar mi historia completa, para que otros adultos mayores sepan que pueden defenderse, para que sepan que tienen derechos, para que sepan que la edad no es una excusa para que los traten mal. También quiero que los hijos y nietos que están pensando en hacer algo parecido a lo que hizo Ximena, sepan que las consecuencias son reales, que la justicia existe, que los adultos mayores ya no estamos indefensos. Mi casa sigue siendo mi casa, mi dinero sigue siendo mi dinero, mis decisiones siguen siendo mis decisiones, y así va a seguir siendo hasta el día que me muera, porque la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Si alguna vez alguien trata de echarte de tu casa, de apropiarse de tus bienes, o de obligarte a tomar decisiones que no querés tomar, recordá mi historia, recordá que tenés derechos, recordá que podés defenderte, y recordá que nunca, nunca es demasiado tarde para luchar por tu dignidad. Ximena sale de la cárcel el año que viene. No sé si voy a ir a buscarla, no sé si vamos a poder reconstruir nuestra relación, pero sí sé una cosa: si quiere volver a ser mi hija, va a tener que ganárselo. Va a tener que demostrar que realmente cambió, y va a tener que entender que el respeto hacia los padres no es opcional. Mientras tanto, yo sigo viviendo tranquilo en mi casa, rodeado de gente que me quiere y me respeta. Sigo jugando dominó los sábados, sigo leyendo mis libros, sigo cuidando mi jardín, sigo siendo dueño de mi vida. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia tan dolorosa, quiero que sepas algo importante. No importa la edad que tengas, no importa quién seas, nadie tiene derecho a faltarte el respeto. Nadie tiene derecho a obligarte a hacer algo que no querés hacer. Nadie tiene derecho a apropiarse de lo que es tuyo. Si alguna vez te encontrás en una situación parecida a la mía, no te quedes callado. Busca ayuda. Busca un abogado. Haz las denuncias que tengas que hacer. Defendé tu dignidad con todas las herramientas que tengas a tu alcance. Porque al final del día, lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad, y esa dignidad hay que defenderla hasta el último día de nuestra vida. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame si esta historia te ayudó a entender que los adultos mayores también tenemos derechos. Porque cuando la justicia toca a tu puerta, más vale que estés del lado correcto de la ley.